Buenas tardes. Os damos las gracias de que hayáis venido a una charla, tertulia, conferencia de origen. Y vamos a presentar a la mesa que va a participar en dicha charla. Como sabéis, anteriormente mandamos desde hace ya 2 semanas un comunicado a diferentes fuerzas del gobierno actual. Por diversas circunstancias, pues durante esta semana hemos ido recibiendo el mensaje vía WhatsApp y por correo electrónico, que bueno, por temas de agenda, por temas de que no tenían agente, en donde a todos se le ha contestado, a los que se les invitó, Ayuntamiento, Info, Cámara de Comercio, COE y CEI de Cartagena. Incluso se les dijo de si no tenía a nadie, pues dentro de una ejecutiva que creo que compone un organismo mínimo, por ejemplo, como puede ser COE o Cámara, unas 20 personas, porque viniese alguien en representación y que se le facilitaba con un guión de los que ellos dijesen, pero bueno, han tomado esa decisión libre. Rápidamente nos pusimos en contacto en la Asociación Origen, nuestra directiva, el pensar y en ver quién podría sustituir a esas personalidades. Y bueno, hemos invitado a aquellas personas de Cartagena, de la comarca, que por su trayectoria, ya sea en el ayuntamiento o en la asamblea, o de forma individual también, en sindicatos, pues han defendido lo que es CAETRA. Con CAETRA hay un poco de una nube, la gente no sabemos por dónde pueden ir los tiros, qué es lo que significa, qué es lo que es, que tenían que haber sido nuestros representantes libremente para hablar. Esto en ningún caso hubiera sido porque nosotros no somos una organización, faltaría más, política, tenemos nuestras ideas, faltaría más también, pero libremente una asociación cultural, que es lo que somos nosotros, una asociación donde intenta participar en la vida social de lo que es la ciudad, como muchos de vosotros habéis hecho a lo largo de los años en Cartagena, la antigua Tertulia, las Puertas de Murcia, la que estaba encima de Guétara, lo que era la Caja de Ahorro del Mediterráneo, después posteriormente fue la CAN, aquellos debates. Se lo comentaba yo a un periodista esta semana, digo, ¿qué falta? Falta esa vidilla que antes había en la ciudad, en donde ¿por qué yo me voy a pelear contigo porque tú seas amarillo, rojo, verde o violeta? Y eso, por desgracia, está ocurriendo. Yo con alguno de los presentes de la mesa se lo comentaba, que es muy triste porque cada uno puede tener su libertad ideológica, faltaría más. Pero hombre, si yo quiero ir a comerme una empanadilla a una de las mejores panaderías que existen en Cartagena, como en Minimarín, pues estupendo, me la tomo, gustoso, pero si me impone el gobierno que tengo que ir a Empanadillas Pepe a tomármela, pues tendré que opinar como ciudadano, porque con mis impuestos, todas esas personas que están ahí arriba, en ese cartel, dependen de la ciudadanía, dependen por unos ideales cada uno, que nos da igual en este sentido, pero tienen una responsabilidad social, que cumplir. Después ya cada uno que haga lo que quiera. Y ese es el objetivo de Origen. Origen es una asociación abierta a toda ideología, en el sentido siempre con el máximo respeto, con la máxima garantía de que cualquier persona va a poder preguntar. Nosotros no coartamos, vosotros vais a ser libres después de preguntar, siempre con educación, faltaría, a los presentes, por cualquier cuestión de la que os sugiera vuestro pensamiento para decidir sobre este tema. Doy las gracias a Virginia, diputada de la Asamblea, Jesús Gallo, Manolo, concejales del Ayuntamiento, el decano de Pepe Muela, del Colegio de Abogados, Alfonso, del sindicato STR y Fernando Bianchi, economista. Ellos creo que suficientemente van a poder dar unas pinceladas sobre, dentro de lo que cada uno representa y dentro de lo que cada uno piensa, sobre qué es CAETRA, qué es lo que puede significar para Cartagena
y lo que tanto en boca tenemos. Si en Cartagena tuviésemos el centro de conservas el centro de conservas, pues no sería lógico, tendría que estar en Molina Segura, o tendría que estar en Alcantarilla, o en algún sitio donde, o los zapatos en Yecla, o donde tuviese, dentro de un organigrama de esta. Disponen los presentes de la mesa del tiempo estimado, 5 o 10 minutos, como veis cada uno, breve, y después entre vosotros mismos también podéis, cuando terminemos, interdialogar, ver de una forma siempre positiva, y por último ya el turno de palabras que por supuesto tendréis todos vosotros. Antes de las 9 tenemos que decir a las 9 menos. Yo he dicho que para las 11 nos podríamos quedar un poquitín más, pero tampoco. Entonces, sin más termino y doy la palabra a Virginia. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a la Asociación Origen por haberme invitado a su charla de hoy, al coloquio de esta mesa, donde espero participemos todos. Yo estoy involucrada en el programa CAETRA, en el tema CAETRA, como diputada de la Asamblea, pero antes de empezar a contar un poco mi trabajo... ¿No se me oye? Un poquito, pero... Venga, me lo acerco más. Eso. Perfecto, ¿así se me oye mejor? Sí. Pues, como iba comentando, soy diputada en la Asamblea Regional, pero antes de comentar el programa CAETRA me gustaría daros, para aquellos que no me conocéis, que a lo mejor hay alguno aquí que no me conoce, un poco de mi historia profesional. Yo soy murciana, soy de San Pedro del Pinatar y he estudiado en Madrid y he trabajado, mi carrera profesional ha sido en el Reino Unido. Yo he estudiado Ingeniería Informática y he sido consultora durante muchos años, consultora de tecnología. Mi carrera ha sido la consultoría, mi carrera ha sido la tecnología y en ningún momento ha sido la política. Y ha sido muy recientemente, cuando me llamaron para formar parte del partido político de Vox, que me uní a este proyecto. Por lo tanto, mi experiencia política es breve y no me considero política como tal. Por lo tanto, si me oís hablar hoy, pues me veréis hablar como uno más, como una ciudadana más, porque yo siento tengo los mismos problemas, o las mismas pasiones, o las mismas ideas, ilusiones que podáis tener cualquiera de vosotros aquí. Y no suelo hablar politiqués, porque no es mi estilo tampoco. Por lo tanto, bueno, pues yo espero que este coloquio, que bueno, será moderado por Salvador, imagino, pues sea todo lo abierto y digamos todas las cosas que queramos decir sobre el programa CAETRA, sobre la política y sobre las decisiones que se toman a veces, pues con ese trasfondo político que no siempre es ni racional ni lógico. Y cuando no es ni racional ni lógico, pues se tienen que formar estos coloquios. Y seguramente por eso estamos aquí, porque si este centro, el CITEC, que de ahí ha salido el problema, se hubiera ubicado en Cartagena, pues seguramente no habría habido un revuelo, no tendríamos este coloquio hoy y estaríamos todos contentos. ¿Por qué? Porque hubiese sido una razón lógica, su ecosistema natural, que es lo que esperábamos todos. Por lo tanto, bueno, pues aquí estamos para compartir ideas, tenemos a distintas visiones políticas. Es cierto que hubiese estado bien y es una pena que los agentes sociales no estén aquí, porque la patronal lo que tiene que estar es para defender a sus asociados. Sus asociados son los empresarios de Cartagena. Por lo tanto, ellos son la voz de esos empresarios. Pero no siempre es así, porque hay una cosa muy mala, que es la subvención. Y cuando uno recibe la subvención, no es libre y no defiende libremente a aquellos que tiene que defender. Nosotros, como ya sabéis, en el grupo parlamentario Vox, defendemos la libertad y defendemos que todos aquellos agentes sociales, sindicatos, patronales, asociaciones, deben de financiarse, partidos políticos también, deben de financiarse con las cuotas de sus afiliados y de esa manera serán fieles a las necesidades de sus afiliados. Dicho esto, con un poco de... bueno, pues de trasfondo en quién soy yo, vamos al programa CAETRA. Yo creo que el programa CAETRA lo conocéis, es un programa pionero, da un impulso a las tecnologías duales, militar y civil,
En los ámbitos de la defensa, la seguridad y la reconstrucción tiene un presupuesto de 16,5 millones de euros hasta 2026 y bueno, se centra en acciones como la certificación, el I+D, la comercialización. Una parte muy importante de este programa es que puede crear hasta 1.500 empleos en esta región, en la región de Murcia. El proyecto ha canalizado ya entre 2023 y 2024 unos 3,4 millones de euros que han recaído mayoritariamente en Cartagena, y hay una razón, y es que Cartagena es la capital de la defensa. Por lo tanto, es normal, hasta cierto punto, que los sectores se centren en aquellos lugares donde está su ecosistema natural, donde están las empresas, donde está el know-how, donde está la Armada, donde están las empresas que llevan muchos años trabajando con los temas de defensa. Es donde está la infraestructura militar y el tejido industrial. Los fondos, como ya sabréis, vienen de Europa, la mayoría de ellos. Ahora hay un impulso muy grande en Europa para el rearme. Nosotros defendemos desde el punto de vista de Vox que es necesario tener una defensa natural, pero para España. Es decir, nosotros creemos que España se pueda defender y que tenga una inversión en armamento, lo que hace es evitar que puedan haber guerras. Cuanto más fuerte eres, nadie intenta meterse contigo. Eso es de cajón. Entonces nosotros creemos que tenemos que invertir en defensa sin duda alguna. ¿Qué es lo que esto hace? Pues que posiciona a Cartagena en un lugar fundamental. Cartagena tiene los 3 ejércitos, por lo tanto tiene una experiencia y una tradición y un conocimiento sobre la defensa que no tiene ninguna otra ciudad o región de España. Por lo tanto, hay que aprovechar todo ese talento y hay que potenciar todo ese talento, sacar el mayor provecho de todo eso. Dicho esto, tampoco quiero monopolizar mucho más, lo paso a mis compañeros por si tienen algo más que decir y luego ya empezamos pues, con salseo, ¿no? Con preguntas, con bueno, pues, comentarios y ya cada uno da su punto de vista. Pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo creo que os conozco a casi todos los que estáis aquí, porque al final casi todos los que estáis aquí pues os interesa Cartagena. Por mi parte, bueno, casi todos también sabéis que soy Jesús Jiménez, abogado de provincias, no soy murciano, soy cartagenero, no comparto eso con mi compañera. Y en cualquier caso, pues sí he hecho falta también y quiero llamar la atención sobre las ausencias. Ausencias de personas que nos representan con o sin subvención. A mí sí me inquieta que no venga el empresariado, que no vengan los representantes de instituciones, pero me inquieta más que no den la cara y no rindan cuentas los gobiernos. Así de claro, tanto el gobierno regional como en este caso el gobierno municipal, que tiene aquí un representante sentado en primera fila, pero que no ha dado explicaciones todavía satisfactorias respecto de esta cuestión. De hecho, nos pararon un pleno no hace mucho para decirnos la alcaldesa que iba a organizar una reunión en el CEI con el director del Info, que iba a encargarse de darnos una explicación completa de Caetra, de las razones del CITES Caetra en Murcia y otras cuestiones. La reunión parece ser que se celebró, pero a los portavoces y a los grupos municipales no nos invitaron. Entonces, bueno, pues un embuste más y una situación que tristemente pues ya conocéis todos, como digo, porque a todos os conozco y todos sabéis perfectamente tanto que el gobierno local no rinde cuentas como que a Cartagena no le va bien en esta comunidad autónoma. Una realidad que si queremos hablar de la comunidad autónoma, pues llevamos 4 décadas viviendo y si queremos irnos más allá, pues podemos retrotraernos al siglo XIX o al siglo XIII, al que queráis. En cualquier caso, Caetra, como bien ha explicado la compañera de ponencia, es un escudo, ¿no? Un escudo inspirado en la defensa, y yo os digo una cosa, es la forma en la que López Miras y el PP, pues que no trabajan mucho y que no se esfuerzan mucho, pues le ponen nombre a algo que ya estaba en Cartagena. Particularmente en Cartagena, y si ampliamos un poco más, evidentemente en la comarca natural del campo de Cartagena, con la Academia General del Aire, con los Alcázares, con todo lo que todos conocéis, el Arsenal, que está ahí desde el siglo XVIII, no lo ha traído el PP, por mucho que ahora lo quieran contar. Y Navantia pues formaba parte del Arsenal, luego antes fue Bazán, y como sabéis, pues bueno, ahora están como separadas, pero realmente son una unidad indisoluble. Bueno, tal es así, yo he querido esta tarde incluso traerme mi camisa del S80, para reivindicar, que me la regaló Sanjurjo, que era entonces el director de Navantia, para reivindicar que Caetra está en Cartagena desde que tiene uso de razón, por así decirlo, porque hemos sido Puerto de Castilla y hemos sido tantas cosas que no han venido a inventar nada. Lo que sí han visto, que pasa mucho en San Esteban,
por no decir en Murcia, porque donde pasa en San Esteban es un régimen que nos viene perjudicando, es que hay nicho de negocio, que es lo que sucede siempre, ¿no? Y lo llevo diciendo desde que estalló, que ahora veremos cómo estalló, esta cuestión de Caetra. Caetra es la ZAL de 2020. 2025 en esta década tenemos Caetra, en el año 2003 tuvimos la ZAL. Se encargó a Deloitte de un estudio para ver qué pasaba con toda esa logística en torno pues, a las mercancías, que principalmente, pues, bueno, como ya sabéis, llegaban del campo, el campo de Cartagena y de nuestro puerto. ¿Y qué hicieron? Pues estudiarlo y concluir, 2003, ampliación en 2004, un informe que concluía que Los Camachos era la ubicación idónea para una ZAL en la región. Lo guardaron muy hondo en un cajón y empezaron a trabajar en la ZAL. La ZAL se estaba construyendo en la ciudad de Murcia todavía, porque es verdad que son zoquetes y son torpes, estos del PP, y aunque quieren quitarlo y lo quieren hacer, pues tardan 20 años. Pero lo cierto es que hay 20 millones de euros gastándose ahora mismo en un aparcamiento que llaman de la ZAL de Murcia, que es la ZAL de Cartagena desplazada a Murcia. Lo digo por ubicar las cosas y saber cómo están funcionando y a qué nos estamos refiriendo, a esa aduana de la que hemos hablado tantas veces. Entonces, bueno, resulta que algunos un poquito avispados, aprovechándose del trabajo que venían haciendo otros, trabajo que hacían un poco con visibilidad pública, pero también desde la empresa privada, ¿no? Ahí tenemos una persona que todos conocemos como Tomás Martínez Pagán, que se ha hartado a reunir a las empresas que tienen que ver con el arsenal y con el sector naval de Cartagena y de su comarca. O sea, quiero decir, yo lo dije en el pleno cuando llevamos la iniciativa la primera vez, que lo de Caetra era un poco lo de cambiarle el nombre a Tomás, ¿no? No porque Tomás en sí sea el proyecto, pero Tomás ya había inventado Caetra, lo que pasa es que no le había puesto nombre, ¿no? Eran las reuniones que él hacía. De hecho, en 2019, y siendo consejera la que acabó, en aquel momento ya la tráfuga, Valle Migueles, pues fue cuando nació Caetra, aunque te dicen que lo inventó el Info en 2022-2023, fueron unas jornadas celebradas en el Club de Oficiales de Cartagena, las que en 2019 gestaron esto que ahora se ha dado a llamar Caetra y se le cambió el nombre. ¿Por qué digo todo esto? Pues lo digo porque no ha pasado nada que no hubiese pasado antes. Lo que sí sucedió fue que por situaciones, yo realmente lo debo de reconocer, no suelo ver la 7, alguna vez, pero no suelo ver la televisión, ¿no? Es verdad que estoy muy atento a las redes sociales, pero la televisión no suelo verla. Entonces, a través de una red social, creo que fue el 17, el 18 de febrero, me llegaron las palabras de López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma, explicando que el campo de batalla se iba a dar ahora en el mundo cognitivo y que venía por ahí, y que entonces iban a instalar el primer centro europeo, y además lo dijo textualmente, el CITES Caetra en la ciudad de Murcia. Y dije, bueno, vamos a ver de qué va esta historia. Y esperé 2 días. Dije, bueno, vamos a ver, supongo que mi gobierno, que los partidos de la Asamblea, que el resto de partidos dirán algo, alguien saltará respecto de esto. Pues no lo hizo nadie, porque lo asumimos con naturalidad, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Cartagena y en su comarca, que asumimos con naturalidad que nos quiten lo que es nuestro. Y entonces decidí presentar una moción al Pleno Municipal. Y voy a contar lo que pasó con la moción, después de este silencio atronador de todos los grupos de la Asamblea, en torno a esta cuestión, cuando lo hizo público el presidente López Miras, para que luego podamos generar debate sobre la cuestión. Lo que sucedió con la moción es que yo pedí, a través del grupo MC, en el Ayuntamiento de Cartagena, que el CITES Caetra y cualquier otra infraestructura relacionada con la industria naval se ubicara en Cartagena o su comarca. No en Cartagena o su comarca. Y esta iniciativa recibió el rechazo y el voto en contra del gobierno local, de PP y de Vox. Y así fue, y así está grabado, y así está escrito. Lo que sucedió es que tiempo después, en la Asamblea, en Vox, en la Asamblea, a través de Virginia, presentaron una pregunta y tuvieron la cintura suficiente como para darse cuenta del error mayúsculo que era apoyar que se lleven ese CITES Caetra a la ciudad de Murcia, porque no hay razones. De hecho, el voto de Vox, que ha cambiado posteriormente cuando el PSOE ha presentado iniciativas, tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento, ahora se fundan las razones que yo esgrimí y sobre las que votaron en contra. Esa es la pena de los políticos que tenemos en Cartagena, que votan pensando en las siglas de su partido y en la que les dicen, y no en que Caetra y cualquier otra infraestructura que tiene que servir al futuro y al desarrollo de nuestro municipio se quede aquí, se quede para nuestros vecinos y tengamos mínimo la riqueza que ha de producir nuestro propio ecosistema. Y eso es lo que queremos defender desde MC y lo que quiero dejar aquí encima de la mesa como debate. ¿Realmente estamos dispuestos a seguir cediendo? Caetra solo sería algo más. Puedo enumerar los 50 proyectos. Tengo una lista. No lo haré, pero la veréis pronto. Gracias.
Bueno, yo soy Manolo Torres, como bien me ha presentado Salva, y voy a desilusionaros porque soy político, por lo menos hasta el año 2027. Y soy político porque la ciudadanía decidió que haga política, porque al final creo fielmente que todos estos problemas los tiene que solucionar, no un ingeniero o un albañil, sino un político, porque la política es la que soluciona los problemas reales de la gente, y quien piense lo contrario, pues se equivoca, bajo mi punto de vista. Yo creo que, bueno, también soy cartagenero y de la isla. Yo no, la política en Virginia tampoco se habla. Lo de la isla sabemos hablar de cartagenero, pero del profundo. Pero bueno, yo esta tarde, como bien ya mis compañeros de la mesa han podido hablar y decir que, bueno, iba a ser una tertulia tranquila, sobre todo pensado para explicar con claridad qué es Caetra y cómo puede impactar sobre todo en Cartagena, que es el título de la conferencia de la tertulia que hoy nos trae aquí esta tarde. Al final lo que se ha convertido esto es un acto de defensa, en un acto de defensa o en un grito colectivo, y eso sinceramente dice mucho de lo que está pasando, porque cuando quienes deberían de estar aquí dando la cara no aparecen y encima intentan boicotear un espacio como este, están fallando sobre todo a una cosa, que es la democracia. El debate entre diferentes no es solo sano, sino que también es necesario. Así que gracias, Salva, por invitarme y sobre todo por tener la valentía de seguir organizando a pesar de las trabas que muchas organizaciones, y que sobre todo, como bien ha indicado mi compañero Jesús, que tampoco estén aquí dando la cara el gobierno, a pesar de que también hay un concejal del gobierno aquí presente, y que no esté al final explicando qué es realmente algo que llevamos escuchando durante meses y que estoy seguro que nadie de los que hay aquí sabe perfectamente lo que es. Pero bueno, eso es la política del Partido Popular y de la derecha. Al final lo único que hacen es vender humo, lo del dedo y la luna, entretenernos con discursos inocuos y vacíos que al final no hacen no estar a lo mejor también en lo más importante, que es lo que realmente ellos buscan. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos un poco al grano y desde mi punto de vista y sobre todo tres ideas que deberíamos de tener claras, o por lo menos que son las que yo tengo claras con este tema. Lo primero es la comarca de Cartagena, y como no puede ser de otra manera, Cartagena como motor, no solo el corazón industrial y militar de la región, sino que hay que recordar que es el centro estratégico de todo el Mediterráneo occidental. Tenemos el puerto, tenemos bases militares, tenemos centros de innovación, profesionales cualificados, empresas que trabajan todos los días por la seguridad, no solo de nuestro país, sino también de Europa. Y segundo también, el segundo punto, es que en estos momentos son unos momentos delicados y el mundo vive pues, conflictos nuevos, amenazas híbridas, retos que no se pueden afrontar con discursos bonitos, y hay que invertir, prepararse y sobre todo estar a la altura. En tercer lugar, y lo más grave, ya no es que solo hablamos de guerras con armas, sino que estamos en plena guerra cognitiva. Una guerra que no se oye, pero que al final nos atrapa, una guerra que quiere confundir, manipular y dividir, que ataca a la verdad, que enfrenta a ciudadanos y que debilita sobre todo a nuestras democracias desde dentro. Y con todo esto, ¿qué papel debe tener Cartagena y su comarca? Nos preguntamos también desde el Partido Socialista. Pues el de siempre. Ser parte de la solución. Ser el eje del futuro y sobre todo también ser la palanca del cambio. Porque esta tierra siempre ha cumplido, siempre ha estado, cuando se le ha necesitado, pero parece ser que al Partido Popular y al señor López Miras, pues la verdad es que no lo ve. Porque está bien organizar foros, sacar titulares, hacerse fotos, pero está bien de postureo, y menos con algo tan delicado como es la defensa. Cartagena al final no puede vivir de titulares, porque al final Cartagena también necesita realidades. Y si hay un proyecto dentro de Caetra, más allá del postureo, que nos tienen acostumbrados en este centro anunciado, es el centro anunciado por López Miras, ¿no? Como es el CITEC, que es nada más y nada menos que un centro tecnológico de inteligencia cognitiva, porque es lo que aparentemente es real, o lo que es realmente tangible, o que se puede tocar de Caetra hasta el momento, ¿no? Que es lo que realmente pues, es lo que le hace atractivo. ¿Y qué es lo que nos plantea, sobre todo el señor López Miras y la señora Arroyo? Llevarlo por cielo. Yo, Salva, lo he dicho aquí, ¿de verdad que tiene sentido que, por ejemplo, el centro de la conserva esté en la Unión? Pues no tiene ningún sentido. Porque en Cartagena, en nuestra comarca, tenemos el arsenal militar, sobre todo en el arsenal militar está el centro de ciberdefensa de la Armada. Está la base de submarinos,
está la Escuela de Infantería, está el Regimiento de Artillería, la Universidad Politécnica, el Centro Universitario de la Defensa en San Javier, Navantia, y empresas como Indra o SAE, que están a la vanguardia también de la defensa tecnológica. Y la verdad que el querer sacar de aquí ese centro tecnológico pues no tiene ningún sentido, teniendo aquí pues esas empresas e instituciones que realmente fortalecerían y que, digamos, pues tendría su sentido que estuviera implantado no solo en Cartagena, como hemos dicho, sino también, ¿no?, en el marco de la comarca. Y encima llega el señor López Mira y una de las excusas que pone el gobierno cuando ya se ve que esto se le va de las manos es que deben de estar cerca de la Universidad de Murcia. Como si la UPCT y el Centro Universitario de la Defensa de San Javier pues no estuvieran ya con estos temas. Y porque yo creo que esto tampoco va de kilómetros, esto va de ecosistema, de conexiones, de sinergias. Y romper eso, al final sacando el CITES de Cartagena y su comarca, para mí y para el PSOE es un error gravísimo. Por eso desde aquí lo decimos muy alto y muy claro, no estamos de acuerdo, no lo vamos a apoyar y no lo vamos a permitir. Y no lo decimos solo en las tertulias como esta, sino también lo decimos en el ayuntamiento, lo decimos en la asamblea y en todos los espacios que tengamos. Porque lo que sí que es real y lo que sí que es tangible es que mientras tanto el gobierno de España sí cumple con la comarca en materia de defensa. Últimamente hemos hablado de ese plan industrial y tecnológico de la defensa con más de 1.400 millones de euros, que seguro, ya se habla de la ampliación de la base naval de la Algameca, que seguro que una gran parte de eso pues, va a venir a Cartagena como no puede ser de otra manera. O esa inversión directa de más de 6.000 millones de los submarinos S-80. Jesús también lo ha dicho. Final Caetral nace en esa época, en la época en la que el gobierno de España saca de un cajón ese proyecto de los submarinos, viendo también un poco el panorama internacional, invierte en Cartagena 6.000 millones de euros. De una tajada. Quizá eso es lo que realmente le molestaba al Partido Popular y López Mira con su política centralista, de que no era lógico, ¿no?, de que de una tajada el gobierno de España pues, pusiera tal ingente cantidad de dinero, ¿no?, para el desarrollo de nuestra ciudad o de nuestro municipio o de la comarca. Y de ahí nace, como bien ha dicho Jesús, esas tertulias que Tomás empezó a organizar con la COE, y entonces, pues bueno, el gobierno regional lo hace suyo, le pone un nombre bonito, le hace un logo, y empieza pues los networking, los startups, porque lo de ponerse nombre inglés, pues al final queda muy bien, ¿no? Y parece que es que, pues bueno, al final te suena bonito y hace de que la cosa fluya, ¿no?, entre la sociedad. Y al final toda esta inversión el gobierno de España sí que lo tiene claro. Y es que esta inversión ingente de pasar del 1,4 al 2% del PIB, que también Mariano Rajoy lo metió en un cajón en su época como presidente del gobierno, lo va a hacer sin tocar un euro al gasto social, sin recortar derechos sociales y sobre todo sin olvidarse de la gente. Y por todo eso Cartagena va a recibir, como he dicho, todos esos fondos, y mientras tanto el gobierno regional pues, nos vuelve a discriminar, nos ignora y nos margina. Y lo hace con algo que es muy grave, porque la señora Arroyo no es la alcaldesa del PP, es la alcaldesa de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, porque una vez que uno o una es alcalde o alcaldesa, se tienen que olvidar la sigla y ponernos todos a trabajar por el bien común del municipio, que es lo que realmente el Partido Popular pues, se le olvida cada vez que el señor López Mira levanta el teléfono para decirle a la señora Arroyo lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir. Porque al final, si algunos han levantado la mano en un pleno para decir que el CITES debe quedarse aquí, también hay que hacerlo con hechos, dentro del seno del gobierno municipal y también, como bien hemos dicho aquí en la asamblea, para que obligara al gobierno regional a que no ningune a Cartagena, porque no solo basta con levantar la mano, hay que defenderlo y pelearlo de verdad. Cartagena no puede aguantar ni un desprecio más y no puede soportar ni un silencio más. Esta comarca tiene todo lo que hace falta para ser el motor industrial, militar y tecnológico del sureste español. Pero lo que no puede hacer es seguir sola. Y desde el PSOE lo vamos a decir con claridad, vamos a seguir peleando, vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir defendiendo esta tierra, porque creemos en Cartagena, porque al final creemos en su comarca, porque creemos en su gente y porque no vamos a permitir que vuelvan a dejarnos atrás. Cartagena y su comarca merecen respeto, merecen inversión y merecen un futuro a la altura de su historia, y lo vamos a seguir hasta que podamos conseguirlo. Muchas gracias y así.
siguiente conferenciante. Buenas tardes. Sí, gracias. Mi nombre es Alfonso Martínez, represento al Sindicato de Trabajadores STR y por la parte que me toca yo no voy a hablar de política ni voy a ver por qué. Bueno, soy sindicalista, no subvencionado porque nos mantenemos con las cuotas de nuestros afiliados, eso también hay que decirlo. Entonces es por los comentarios que se han hecho, pero bueno, ya va yendo en serio y al tema, yo por lo que es con los partidos políticos, tanto locales como autonómicos, entiendo que la política queda para eso, para los políticos, y en ese aspecto no puedo entrar porque yo como sindicato no me puedo quejar del apoyo que hemos tenido por parte de todos ellos, en un sentido y en otro, en todo lo que hemos necesitado. Entonces, en ese aspecto, pues creo que no es el momento ni el debate, cada uno tiene que poner lo que pone en cada momento y defiende lo que tiene que defender. Entiendo que el tema que nos trae aquí, que es CAETRA, se define con una palabra muy sencilla, que es el proyecto cartagenero que nació para impulsar la industria de defensa. Proyecto cartagenero, porque ahí se empezó a crear. Entonces, es el Programa Regional de Impulso en la Tecnología Dual. Su objetivo es fortalecer la industria de defensa y seguridad mediante tecnología de uso dual, civil y militar, con un enfoque especial en la ciudad de Cartagena. Supuestamente por las noticias existentes, porque tampoco tengo datos muy precisos, pero sí me procuro informar de cómo va yendo la cosa, está funcionando bastante bien, no solo en la ciudad de Cartagena, sino en la comarca, pero también es cierto que por las noticias que han comentado aquí los compañeros de llevarse el centro cognitivo a Murcia, pues ha creado mucha incertidumbre y mucho malestar por la manera en la que se puede estar gestionando. Entonces, nosotros todo lo que sea creación de puestos de trabajo lo consideramos importantísimo, porque al final eso es lo que tenemos que defender, los derechos de los trabajadores y la creación de puestos de trabajo en las mejores condiciones. Pero también es cierto que no podemos negar que un proyecto que se ha hecho donde está el núcleo principal, que es Cartagena, que cada sitio tenga que ir lo suyo. Si en Murcia tienen que poner algún departamento que trate de la seguridad y tienen que haber 25, 30, 40 puestos de trabajo, nos parece perfecto porque se quedan puestos de trabajo. Pero cada uno en función de lo que corresponde. En este caso, el núcleo grande, que como han dicho mis compañeros, está el Arsenal, está Navantia, están todas las bases militares, tiene que estar en Cartagena sí o sí. Primero no porque se haya creado aquí, sino porque ¿dónde está todo? Y hay que defender la creación de puestos aquí en Cartagena, hay que defender la creación, igual que de la misma manera está Alcantarilla, que también tiene que ver lo de la seguridad y lo que corresponda que se crea allí, pues que vaya a Alcantarilla. Igual que está San Javier por el tema de los satélites, puesto que tiene que ver con la aeronáutica y además, cada uno en su sitio. Pero por supuesto que está claro que Cartagena tiene que ser el motor primordial de este proyecto. Y eso no se puede negar. También es cierto que en un principio, cuando se llevó este proyecto a cabo, las empresas eran muy pocas, pero poco a poco se han ido sumando. Y son empresas que se tienen que fortalecer, que tienen que invertir, que se tienen que adaptar y que tienen que adaptarse a las normativas europeas y a las normativas que se exigen. Entonces, eso está claro. Se formarán los trabajadores, se formarán las cosas. Y por lo que tenemos visto, por lo que hemos informado, como han dicho las compañeras, prevé la creación entre 1.500 y 2.000 empleos en Cartagena durante los próximos años. Estarán principalmente vinculados a sectores de alta tecnología, incluyendo inteligencia artificial, tecnología subacuática, ciberseguridad, transformación digital en el ámbito de naval y defensa. La inversión cuenta con un presupuesto de 16,5 millones hasta 2026, de los cuales 5 se destinan específicamente a la línea Arsenal, centrada en la transferencia tecnológica en el Arsenal de Cartagena. Es importante el apoyo que se va a ofrecer a las pymes para fomentar la innovación y la ingeniería y desarrollo y la transformación digital. Esa formación es muy importante para los trabajadores, hay que ir adaptándose a lo que es las nuevas condiciones que la vida y que el mercado nos pone encima. Pero está claro, tenemos el polígono de los Camachos, que se va a hacer el centro de formación de la FREN y todo lo que se tenga. Pues todo lo que hay que invertir tiene que ser invertido en la comarca de Cartagena, sí o sí, y desarrollar ese potencial que existe ahí. Entonces nosotros entendemos que si la estructura de 8 ejes y 44 medidas que incluyen la capacitación, el asesoramiento
prospección tecnológica, promoción interna y desarrollo de proyectos, es el objetivo de preparar profesionales en tecnologías emergentes y satisfacer la demanda del tejido empresarial e industrial de la ciudad de Cartagena. Entonces, teniendo claro y en resumen, el proyecto de Caestra representa una apuesta decidida por posicionar a Cartagena como un referente en tecnologías duales, con un impacto significativo en la creación de empleo cualificado y el fortalecimiento del tejido empresarial e industrial. Nosotros como sindicato, está claro que entendemos que todos los compañeros de las diferentes fuerzas tienen que hacer lo mismo. Será luchar por eso, porque se implante aquí, porque se defienda aquí y establecer las mejores condiciones para los trabajadores y para las empresas que se establezcan en esto. Pero hay que defenderlo a muerte porque el polo principal es, como hemos dicho, el centro neurálgico está en Cartagena y es lo que hay que defender sí o sí. Muchas gracias. Bueno, yo soy Fernando Bianchi, estudié empresariales. Ahí tenéis a mi profesor Antonio García, de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Y simplemente, como ciudadano de Cartagena, pues me preocupan muchísimo los temas y pertenezco a 2 asociaciones en defensa de Cartagena, de su trabajo, del patrimonio. Y estoy pues, muy implicado en todo este tipo de reuniones y todo este tipo de conferencias, permanentemente pues, colaborando para que se hagan pues, todo este tipo de tertulias y haciendo que la gente realmente conozca los problemas de Cartagena, que mucha gente no los conoce, que realmente sepan la realidad de lo que está ocurriendo aquí, que para mí es un acoso y derribo de la ciudad desde hace 40 años, o desde hace 45 creo, desde que se funda la comunidad autónoma. Y hemos llegado a un límite pues, en el que no se aguanta mucho más, la verdad, porque nos queda poco, para mi entender, para una muerte total de esta ciudad, de lo que ha sido históricamente. Yo no voy a hablar más de Caestra, como han hablado ya suficientemente mis compañeros, también va a hablar ahora el señor Muelas. Yo lo que pretendo comunicar y hacer constar de que la gente tome conciencia de que realmente Caestra es la gota que colma el vaso. No estamos aquí indignados solamente por Caestra. Caestra es una gota más en el goteo permanente desde hace 45 años de que se fundó esta comunidad autónoma, en la que Cartagena solamente lo único que hace es perder. Perder población, perder inversión, perder infraestructuras, perder empleo, y esto pues es lo que yo llamo un acoso y derribo de esta ciudad. En favor de otra, en la que históricamente todo lo que disfruta y todo lo que goza ahora, pues sencillamente no le pertenece. No le pertenece ni por derechos constitucionales, ni por derechos históricos, ni tampoco por derechos económicos, porque la administración, desde tiempos inmemoriales, la ha tenido Cartagena. Y esa administración pues, fue aprobada en 1982. Aparte de los temas de lo que ha ocurrido con Caestra, quisiera recordar simplemente, pues muy brevemente, no lo voy a decir todos, pero todos los agravios a Cartagena. Y estoy hablando prácticamente de estos agravios a Cartagena desde que se fundó la comunidad autónoma por un partido y por otro, que son los únicos 2 que han gobernado esta comunidad autónoma, pues son bastantes, y voy a nombrar los que, bueno, de los cuales muchísimos afectan solamente a Cartagena ciudad. Y digo que solamente afectan a Cartagena ciudad porque son tantas las pérdidas que ha tenido esta ciudad que pues, le diría a los políticos que tengo aquí a mano izquierda que lo que reclamen, lo reclamen para la ciudad de Cartagena, no para la comarca de Cartagena, porque las pérdidas son de la ciudad, no de la comarca. Está muy bien que la comarca hay que protegerla, lo que ha ocurrido con el campo de Cartagena, el Mar Menor y la desinversión que hay en toda la comarca, pues es fenómeno. Pero la gran perdedora no es la comarca, la gran perdedora es Cartagena. Y voy a decir algunas cosas que estaban en Cartagena desde 1982, como por ejemplo, ya muy famoso, el cierre del Banco de España y Trasladado a Murcia, el cierre de todas las empresas de Peñarroya, fertilizantes española de Zinc, Sierra Minera, el intento de cierre de Navantia, y dejándonos tirados a la ciudad, pues Cartagena entera, España entera. Tanto de las administraciones centrales, locales de momento y autonómicas. El cierre de delegación de Tabacalera, cierre de traslado a Murcia, perdón, más que cierre, traslado a Murcia de la delegación de Tabacalera, de Correos,
del puerto y las aduanas del puerto, incomprensiblemente en Murcia, de los servicios de Telefónica, de la terminal ferroviaria de contenedores, no es nuevo que se hayan quedado con la ZAL y con el corredor mediterráneo, servicios de defensa, tampoco es nuevo, ahora también se llevan CAETA, distribución de la delegación de distribución de prensa, el centro farmacéutico de Cartagena, el aula de magisterio, la escuela regional de hostelería, bueno, la paralización y ampliación del juzgado y desarrollo de la ciudad de justicia, que hoy todavía sigue, no tenemos ni terrenos adjudicados ni cedidos al ministerio, la paralización de la ampliación de FEBE, la todavía inexplicable desviación de la autovía del Mediterráneo para el turismo de sol y playa de Alicante a Murcia y de Murcia a Almería. Así tenemos la capital turística, entre comillas. Bueno, que es una risa que sea capital turística, porque una capital turística no tiene 6 o 7 hoteles en la ciudad, tendría un aeropuerto, tendría el AVE, que es uno de los pilares del transporte y de cómo llegar a esta ciudad, es uno de los pilares del turismo. O sea, que decir que realmente esto es una ciudad turística, pues, en acuerdo del verano pasado, había un artículo del Ayuntamiento de Cartagena que se daban besos automáticamente, o sea, se autocomplacían con que la oficina de turismo que habían puesto en el puerto había recibido la friolera de 3.000 visitantes. Una ciudad de 220.000 con el patrimonio que tenemos. Y yo, pues, desde hace unos años veraneo en Nerja, en Málaga, el pueblo de Verano Azul, un pueblo de 20.000 habitantes en el que por su oficina de turismo habían pasado 200.000 personas. O sea, es que no sé quién se quiere creer que esto es una ciudad turística. No lo es, no lo quieren hacer creer, todo es mentira. Y fíjense si han ido alguna vez ustedes a Granada, que es una ciudad turística, ¿pero cuántos hoteles hay? No sé si habrá 200. Yo creo que hay uno en cada esquina de cada pero bueno. Seguimos con unas cuantas más. La pérdida del parque tecnológico, que se trasladó a Fuente Álamo, cuando estaba aprobado por la Asamblea Regional que estuviera en Cartagena. Y por eso hago hincapié en que no se hable de que CAETA se instale en la comarca, porque no va a venir a Cartagena. Va a ir, pues, a Fuente Álamo, a Torre Pacheco y demás. Estamos hablando de que la gran perdedora siempre es la ciudad de Cartagena, también su comarca. Bien. El traslado a Murcia del Instituto Anatómico Forense, cierre de la cárcel de San Antonio y todos los servicios históricos, carcelarios y militares carcelarios, traslado a Murcia, construcción de un nuevo recinto ferial en Murcia, perjudicando, en este caso aquí, a la comarca con el recinto de IFEPA de Torre Pacheco, pérdida del foro euro-mediterráneo, agresiones culturales a Cartagena a través de los libros de textos oficiales, por ejemplo, que las carreras públicas se estudian en toda Europa. En toda España, en todos los libros escolares de España. Pero aquí, por ejemplo, y estoy hablando sobre un detalle histórico, se pasa por alto. Veo los libros escolares de mis hijas y veo que las ciudades importantes de Roma, según la comunidad autónoma, fueron Tarraco, Hispalis y Complutum. Cartagena no existe, está vacío, o sea que es denigrante. Bien, traslado del consulado francés a Murcia, cumplimiento de la ley de todos los centros adscritos a la OPCT, no están adscritos a la OPCT, siguen adscritos a la ONU. El Centro Histórico Fotográfico de la región de Murcia, con la mayoría de fotografías relacionadas con la ciudad de Cartagena, está en Murcia. Se lo llevaron, estuvo aquí, se lo llevaron y le costó el puesto a la consejera de Cultura de por entonces, por haberlo puesto en Cartagena. Traslado inminente, bueno, el traslado de San Javier, del aeropuerto de San Javier, con lo que ello significó. Ahora no tenemos un aeropuerto, tenemos un aeromuerto. La década de retraso de descontaminación de la bahía de Portmán, la Sierra Minera, y en el Hondón, también de nuevo ahora, el Mar Menor, supresión de los servicios ferroviarios, ahora ya no tenemos ni tal. El tren llegó a esta región en 1862, gracias al puerto de Cartagena, y no a otra cosa, ya no tenemos ni tal. 120.000 habitantes, sin tren, sin comunicación con nadie, totalmente aislados, pero somos una ciudad turística, somos la capital turística. Y no hay vista de que, ni de que venga. Hasta Lorca ya va a tener AVE y tiene el corredor mediterráneo. Y Orihuela, y Villena. Pero bueno, décadas de retraso en la descontaminación de Bahía de Portmán, Sierra Minera, todos los servicios ferroviarios que hemos perdido, problemas para instalar medicina con local en Cartagena, nos pertenecen 2,2 camas. Nos pertenecen 2,2 camas en sanidad, mientras que la media era de 3,15, se incumplió la ley del Rosell y todavía seguimos así, ¿no? Por ley tiene que estar funcionando al 100% y siguen riéndose de nosotros y tenemos unas
infraestructuras sanitarias deficientes. Incluso ahora mismo acaba de salir que tampoco tenemos ya médico vascular en cierta... Solamente quería decir una cosa que es con todo lo de Caetra, pues relacionado con Caetra, no quería repetirme, pero sí quiero decir una cosa nueva con Caetra, y es que nosotros tenemos un polo energético y petroquímico de primer orden, tenemos una base naval de primer orden, tenemos una construcción naval de primer orden, y tenemos una ciudad con un potencial enorme que se quiere apagar y que se quiere hacer que no existe, ¿no? El otro día Ursula von der Leyen la estaba viendo en la televisión y decía que ahora mismo, con lo que estaba ocurriendo ahora mismo, como decía la diputada de Vox, la importancia del rearme, de invertir en defensa, bueno, pues, por la situación actual en Europa y en el mundo, ¿no? Decía Ursula von der Leyen que era vital, por este asunto nuevo que está ocurriendo, este panorama mundial que está ocurriendo, era vital tener unas conexiones ferroviarias para la defensa y para el transporte de suministros. Y por eso he querido hacer hincapié en que precisamente esta región, esta comunidad autónoma, ha perjudicado a Europa, ha perjudicado a Cartagena y ha perjudicado a España, porque una base naval de primer orden, un polo energético de primer orden, con la refinería más moderna de Europa, con la que más toneladas de producción tiene, incluso gas y derivados del petróleo y de biogás y todo lo que se está, hidrógeno verde, todo lo que se está haciendo en el Valle de Cumbre, nos han dejado totalmente incomunicados. No solamente ya te digo perjudicar a Cartagena, sino es aberrante, ya termino enseguida, me falta una cosita más y ya está, es aberrante lo que están haciendo con Cartagena y que no solamente por centralizar todo en una ciudad, están perjudicando no solamente a Cartagena, sino a España y a Europa. Y bueno, lo que tenía que decir también ahora, que me he dicho que me quedaba una cosa, pues has hecho que se me olvide, así que ya le diré en otro momento. Nada más. A mí no me apetece hacer de Cartagena una eterna ciudad doliente, una ciudad que se limita a quejarse y que señala agravios. A mí me gustaría recuperar la racionalidad de que hablaba Virginia. Y la racionalidad empezaría por eliminar las patologías sociales que se han instalado, no ya solo en Cartagena, sino en la región de Murcia y en toda España, y que sin embargo nos parecen naturales. Hace relativamente poco la Asamblea Regional, que es la máxima representante de la soberanía popular de toda la región de Murcia, aprobó una moción en el sentido de que Caetra se instalase en Cartagena. Podría haber aprobado en el sentido de que se instalase en San Pedro del Pinatar o en Jumilla, pero la Asamblea Regional, máxima representante de la soberanía popular, acuerda que se instale en Cartagena. La reacción curiosa es que la principal encargada de defender los intereses de nuestra ciudad, en este caso la alcaldesa, dimite de su función de defender el interés de nuestra ciudad y en lugar de pedir que se cumpla lo que la mayoría de los habitantes de esta región quiere, lo que pide es que se cumpla justamente lo contrario. No lo que quiere la mayoría de los habitantes de esta región, sino lo que quiere el presidente de su partido. Eso es una enfermedad social y una enfermedad grave. Porque si el alcalde de una ciudad o un diputado regional no sabe a quién se debe, a quién está representando y a quién debe servir, no está cumpliendo su función. Y aunque pueda ostentar el título de diputado regional o alcalde del lugar que sea, cuando no hace eso, ha dimitido no solo de su capacidad crítica y de su facultad de pensar, sino que ha dimitido de su función real, la función para la que estaba ahí: defender a sus votantes, defender a los habitantes de la región o defender a los habitantes de la ciudad.
Pedir racionalidad a un político en temas de tecnología es virtualmente imposible. Creo que es ingeniería, sí, unas leyes, le llaman las leyes de Kranzberg, y la tercera ley dice que cuando dos políticos hablan de tecnología, lo que menos importa es la tecnología, lo que importa es la política. Cuando dos políticos en algún sitio hablan de Caetra y de los millones y de la inversión, lo que menos les importa es la racionalidad. Lo que menos les importa es una opinión técnica. Lo que de verdad les importa es una determinada opinión política, te debo esto, me hace falta lo otro, y se extirpa la racionalidad de la vida política. A partir de ese momento, cualquier resultado es perfectamente posible. He vivido muchas veces esta ley de Kranzberg y he visto auténticos analfabetos informáticos tomar decisiones de decenas y de cientos de millones que tienen que ver con informática y naturalmente pues hacer auténticas catástrofes. No quisiera ponerles un ejemplo, pero por ejemplo, en la Administración de Justicia Española habría bastado desarrollar un solo sistema bueno, o dos o tres, y hacer un benchmarking y decir, oye, pues ese va muy bien o ese va muy mal. Hemos desarrollado casi 17. Se nos ha olvidado que se puede copiar, que existen licencias, que se pueden hacer cosas, y hemos gastado 17 veces el mismo dinero. Eso es un político tomando decisiones tecnológicas. Lugares donde pueden opinar catedráticos, donde pueden opinar tecnólogos, los políticos meten sus manos, se extirpan la racionalidad y se fabrican monstruos como este, como Caetra. Lo curioso es que cuando tienen un resultado claro, evidente, como el que hubo en la Asamblea Regional, sigan sin venir aquí y explicar por qué, en contra de la voluntad de la región, siguen manteniendo una postura que no es más que la voluntad de un par de señores. Una voluntad fortísima, y por cierto, me temo que Virginia también lo ha señalado, porque vamos a ver cuáles son los flujos de dinero. ¿Quién dirige CEIC? ¿De dónde llega la subvención? ¿De dónde viene la pasta? Y entonces, ¿podemos esperar una decisión racional? ¿Qué futuro queremos para Cartagena? ¿De verdad siquiera lo saben? ¿Queremos un futuro de camareros o queremos un futuro industrial? ¿Cómo va a ser la Cartagena de nuestros hijos? ¿Cómo va a ser la Cartagena de 2050? ¿Alguien lo ha soñado? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, a la hora de decidir para qué sirve un país, para qué vale un país, lo que valora sobre todo es la información incorporada que hay en ese concreto lugar geográfico. Y tiene una web para decirlo, por ejemplo. Y lo que valoran fundamentalmente, por ejemplo, es decir, oiga, usted quiere montar una empresa de coches, para fabricar coches. ¿Qué país de Europa es bueno? Y usted responderá más o menos instintivamente, pues yo creo que Alemania, porque Alemania diseña y fabrica muchos coches. Pero si mira la web del MIT, le dirá que el segundo país es España. Porque de todos los países de Europa, España es el segundo constructor de coches. Y construir un coche exige una formación para unos determinados obreros que la interiorizan y se llama know-how. No hay más de 10 ciudades en el mundo que fabrican submarinos. Y fabricar submarinos no es tener unos ingenieros que diseñan un submarino. Es que necesitas un soldador que cualquiera no suelda submarinos. Y que al final tiene 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 personas que han acumulado unos conocimientos y unas técnicas que te dicen que si tú quieres hacer un data center submarino, porque lo vas a meter bajo el agua, va a estar frío, debidamente refrigerado, solo lo vas a poder construir en Cartagena. Porque es el único sitio de España, y es uno de los 10 sitios del mundo, que reúnen ese know-how, esa información necesaria, como para poder llevar adelante esa
esa tarea. El problema es que en el Paseo de Alfonso XIII no deben saber cómo funciona el MIT, y en San Esteban pues parece que tampoco les importa mucho. Por un lado me preocupa esto, la patología social que hace que prácticamente la totalidad de nuestros cargos políticos, con honrosas excepciones obviamente, como las hay en todas partes, hayan dimitido de su función. La segunda es que ninguno de nosotros sepamos qué Cartagena sueñan nuestros gobernantes. A día de hoy, si hablamos de comunicaciones, y el otro día me hacía gracia, van a llegar 30.000 visitantes en transatlánticos, gracias a Drupal, porque la principal infraestructura de comunicaciones que le queda a esta ciudad se construyó en el 227 a.C. por un cartaginés. A día de hoy se ha cerrado la línea con Madrid y el problema no es establecer una nación de Oriente como Cartagena, que mal nos tratan. Pensad en Cieza. ¿Qué tren le queda a Cieza después de que el tren vaya por Alicante? Pensad en Ellín. ¿Qué tren le ha quedado a Ellín tras la decisión que se toma con Alicante? Es de pasar el AVE por Alicante. A día de hoy, esta ciudad y otras ciudades de la región de Murcia afectadas por una decisión irracional vuelven a tener pues las mismas comunicaciones que tenían en el 227 a.C. Una carretera que las une con algún lugar y un puerto, porque gracias a Drupal todavía entran 30.000 visitantes o 40.000 visitantes al año. Y me parece bien que se tenga un sueño turístico, desde luego no parece que la comunidad haya invertido mucho en ello, porque incluso en la línea con Madrid quien invierte es el puerto de Cartagena, porque tenemos que sacar el butano y tenemos que sacar la principal, la primera refinería de España, Repesa, refinería de petróleo de Escombreras, que dio nombre a Repsol. No podemos quedarnos, por tanto, en las quejas, porque además van a haber sinergias, ya no son los 16 millones de caetas. Estamos en una situación donde la inversión en defensa va a ser brutal, y existen sinergias. Ahora mismo ahora mismo Pedro Sánchez anunciaba 10.000 millones, de los cuales 3.000 iban a telecomunicaciones. Telecomunicaciones. ¿Saben dónde está la facultad de Teleco en la región de Murcia? Está nuestro presidente López Miras persiguiendo las sinergias necesarias como para que la facultad de Teleco y la universidad y la UPCT puedan estar recibiendo la parte que razonablemente podrían aspirar a tener de esos 3.000 millones que, si cumple su promesa, y esto como siempre está por ver, a los cuales tendríamos acceso. El problema ya no son los 16 millones. El problema es que en España una decisión tecnológica se va a tomar en función de si la minoría catalana hace presión para un no sé qué, o si un pequeño lobby en San Esteban pues toma una decisión de no sé cuántos. Porque al final la voluntad soberana de la Asamblea Regional y de la mayoría de los habitantes de Murcia, a estos enfermos, a estos afectados por la patología social del político que no entiende, les importa absolutamente nada. Así que lo primero que tendríamos que hacer, aparte, en Cartagena hemos ensayado la queja muchos años y no parece que nos haya ido excesivamente bien. En Cartagena lo que tendríamos que ensayar es esgrimir la racionalidad, aquello que se quiera. No se trata de que mi ciudad tenga más que la de al lado, se trata de que mi ciudad tenga lo que tiene que tener, y lo que tiene que tener con racionalidad.
Y lo que tenemos que hacer también es tener memoria y señalar a aquellos gobernantes que olvidan la racionalidad para, en lugar de servir a sus representados, servir a su Señor. Hace falta conservar la racionalidad, tener memoria y refrescarla cuando llega el momento de echar un voto en la urna. Y recordar qué es lo que va a pasar o a qué estamos condenando con nuestro voto a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y lo que supone que un gobernante a día de hoy decida despreciar la voluntad de toda una región para hacerle un favor a un amiguete. A partir de ahí, los 16 millones, si la culpa es de tirios o de troyanos, a mí me importa poco. Lo que me importa ahora es que cada uno cumpla con su deber. Y su deber está en la Asamblea Regional. Ahora hay un debate de presupuestos. ¿Qué va a votar PSOE? ¿Qué va a votar Podemos? ¿Qué va a votar Vox? ¿Qué va a votar PP? Porque una cosa es predicar y otra es dar trigo. Uno puede hacer positura con la banderilla lejos del toro, pero hay un momento en el que hay que clavar y hay que ponerse delante del balcón y hay que ponerse delante de los cuernos. Y ahí te quiero ver. En el momento de votar y en el momento de decidir en qué se van a gastar todos los habitantes de la región de Murcia sus dineros. Y ese es el momento de la ley de presupuestos. Y ese es el momento de mirar y guardar en la memoria lo que hace cada partido para cuando llegue el momento de votar, recordarlo. Y estoy seguro que siempre habrá alguien que nos refresque en la memoria qué es lo que ha hecho cada uno en estos días. A mí, por lo menos, estas cosas me cuesta mucho que se me olviden. Yo en Caedra no he hecho nada. Yo he hecho 7 podcasts diciendo obviedades, como estas obviedades que les acabo de contar a ustedes. Pero estas obviedades parece que las hemos olvidado. Y es el momento de recuperar la ingenuidad, y es el momento de recuperar el que las cosas tienen un sentido y no pueden seguir, y no podemos seguir viviendo en una sociedad enferma. Cartagena tiene un futuro brillantísimo. No hay ninguna ciudad de esta región, y probablemente ninguna ciudad de España, que todos los niños del mundo, cuando estudien la historia antigua, ven nuestra ciudad en sus libros de texto. Es decir, si han leído quién fue Aníbal, o han leído quién fue Amílcar Barca, y todos lo han leído, todos son capaces de ubicar Cartagena en sus libros de texto. ¿Cuántas ciudades del mundo pueden decir esto, aparte de Cádiz y alguna más? Tenemos una imagen de marca bestial. Y además nuestra ciudad nos salva, es generosa. Cuando en 1991 cerraba Enfersa, cerraban las empresas del Valle de Escombreras, cuando parecía que todos nos teníamos que ir a vivir fuera de Cartagena, pues de pronto 2 bombas sacaron un teatro romano. Y Cartagena, perseverando en su esencia, es decir, esto lo decía Baruch Spinoza, y termino, cada cosa persevera en su esencia. Cartagena no necesita más que ser ella misma, porque quizá ya no quede plomo y plata en el subsuelo, pero en cuanto cavas, la ciudad te ofrece un filón de cultura que no te va a ofrecer ninguna otra ciudad en España. Y nos regaló un teatro romano, y nos lo regalaron señores que vivieron aquí hace 2100 años. No nos lo regaló ningún presidente autonómico, ningún rey de taifa árabe, ni nos lo regaló nadie. Nos los han regalado los mismos que nos regalaron el puerto. Si construimos un auditorio municipal en el que nos gastamos un número de millones absolutamente bestial, vamos a tener un auditorio municipal pues igual al de Murcia o igual al de cualquier otra parte. Sin embargo, ¿cuántas ciudades en el mundo tienen un anfiteatro y encima una plaza de toros? Los primeros juegos gladiatorios de la península se hicieron en Cartagena justo con la toma de Escipión de la ciudad.
¿Quién compite con nosotros en eso? ¿Quién va a competir con la Unión en Cante de las Minas? La Unión, 18.000 habitantes, un municipio minúsculo, simplemente ha sabido perseverar en su esencia. ¿Hemos perseverado nosotros en la nuestra? Nuestra esencia es esto, es la defensa. Cartagena ha perdido toda la guerra, pero hemos participado en todas. Desde la Segunda Guerra Púnica a la última guerra civil, las hemos perdido todas, pero las hemos peleado todas. Y no solo las hemos peleado todas, sino que además han marcado el carácter de nuestra ciudad. No voy a contarle cuántas perdimos, pero vamos, fuimos cartagineses contra los romanos, romanos contra los visigodos, bizantinos contra los visigodos, árabes, visigodos contra los árabes, árabes contra los cristianos, fuimos Cartagena contra el mundo en 1873 y tenemos todavía la catedral de la diócesis de Cartagena bombardeada y en ruinas para que la veamos cuando queramos. No hemos fallado a ninguna guerra. Y ese espíritu que impulsa a nuestra ciudad, ese espíritu que nos hace cerrar filas contra la adversidad, estar hombro con hombro cuando vienen mal dadas, es el único espíritu que no podemos perder. Ese espíritu, yo a veces le llamo espíritu granadero, ese espíritu que hace que andemos todos al mismo tiempo y que si tú le dices a un cartagenero que haga una romería, que sale un desfile, y si le dices que haga una fiesta de romanos, pues en lugar de hacer una bacanal, se pone a desfilar con su tropa y su legión. Es una ciudad de gente maravillosa y con unos conocimientos que no pueden ser comparados con ninguna otra y que de forma natural tendría que estar perfectamente ubicada dentro de un mundo venidero en el que la inversión en defensa, en tecnologías, en teleco, va a ser absolutamente brutal. Y ahí tenemos que estar. ¿O vamos a ser una ciudad de camareros y limpiadoras de hotel? Yo no sueño esa ciudad. Si viene bienvenida sea, claro que sí. Pero yo sueño, aparte de una ciudad que sea atractiva para el turismo, que les voy a contar, para mí es la ciudad más bonita del mundo. Sueño, aparte de una ciudad que sea atractiva para el turismo, sobre todo, una ciudad que sea algo que siempre ha sido. Un polo de atracción, una ciudad industrial y uno de los lugares más maravillosos del Mediterráneo. Así no nos perderemos tampoco la próxima guerra, aunque la perdamos. Muchas gracias. Pepe, me ha levantado Volterach. Os doy personalmente de lo que es la Asociación Origen la gracia a todos los presentes, los que habéis participado. Me gustaría hacer un juego, entre comillas, que se hace, bueno, que hacen los profesores. Antonio quizás podría. Un tema didáctico, con vosotros. Va a haber un turno de palabras, vamos bien de hora, antes de las 12 habremos podido salir. Muy rápido, me gustaría imaginar que estamos en el local de nuestro querido amigo, el Portalón, o en la calle Mayor, en el Columbo, sentado, tomándonos una cerveza. Todos nosotros. O sea, que no olvidemos de que si yo soy de este sitio, yo soy del otro, que cada uno lo habéis hecho, y perdón mi expresión, estupendísimamente bien, y que nos hagamos una pregunta entre nosotros. 10 minutos en ese pequeño juego, por decirlo de alguna manera, que entre vosotros dialoguemos, hablemos, nos hagamos alguna pregunta. Si Manolo tiene una pregunta para Pepe, si Virginia la tiene pues para Alfonso, etc. Os cortaré porque tendremos esos 10 minutos y después pasamos al turno de preguntas para el resto del público. Pero me gustaría que vosotros imaginaos que estamos o en el Porta, o en el Columbo, o en el Sánchez, tomando una cerveza y hablando. ¿Qué os preguntaría entre vosotros en una mesa? Soy libre en ese sentido. Yo voy a hacer la primera pregunta. Soy libre. La primera pregunta se la hago a todos los partidos políticos y fuerzas de Cartagena y que representan a Cartagena, y que dada la situación en la
que he expresado antes, por lo menos en mi opinión, de muerte total de Cartagena y de esta ciudad y consiguientemente de esta comarca, pregunto que si los políticos de todos los partidos, no sé, los políticos de todos los partidos han sido elegidos por Cartagena y se supone que tienen un interés en mejorar la vida de Cartagena y los cartageneros, ¿qué realmente esperan hacer un frente común contra esta asamblea regional, contra este gobierno injusto que perjudica a esta ciudad y para crear un plan para Cartagena? Un plan de resurgimiento de nuevo de Cartagena, de unirse todas las fuerzas políticas, dejarse los colores políticos, realmente convocar a todas las instituciones y todas las asociaciones con interés común, instituciones y partidos políticos en Cartagena, y entre todos hacer un plan y plantarse ante esta injusticia permanente, ante esta falta de plan y futuro para Cartagena, para nuestros hijos y para la ciudad, porque creo que y a partir de ese camino y de esa consecución para todas las empresas, instituciones y partidos políticos y la ciudad entera, pues a partir de ahí luego sigue cada uno su camino, pero creo que es la única manera y el único poder que ahora mismo hay en Cartagena lo tienen los partidos políticos de realmente convocar a todas las instituciones, empresariados, asociaciones, resto de partidos políticos y realmente plantarse y decir, basta ya. Pregunto si se puede hacer, si algún día lo harán y qué les parece la idea. Fernando, recojo el guante. Vamos a ver, hay un problema en eso que estás planteando, que es una situación en la que a todos nos gustaría encontrarnos. Yo lo he intentado, no lo he intentado, no es una forma de decirlo. El día que se constituyó el ayuntamiento y Noelia Arroyo resultó alcaldesa, como principal partido de la oposición, y sumando 10 más 8, 18, fui a verle y le dije, mira, a partir de ahora todo lo que quieras hacer, si es bueno para Cartagena, podemos tener 2/3 de los representantes de este municipio, somos 27 los concejales, para empezar a trabajarlo. Me pongo a tu entera disposición, podemos trabajar en ese modelo de municipio, en todas las cuestiones que haya que hacer, y la respuesta que he recibido por parte de Noelia Arroyo es no volver a reunirse conmigo, desde junio de 2023. Entonces lo que tenemos es una clara falta de liderazgo. Es muy difícil si la alcaldesa de Cartagena no quiere estar en Cartagena ni quiere, pero eso es política, no vamos a hablar de eso. No es capaz de sentar a esas instituciones, como tú dices, o el esfuerzo lo dedica a hacer llamadas para que no vengan aquí esta tarde, del Info, de la Cámara de Comercio, de COE, del CI y de otros muchos sitios, si el esfuerzo de la alcaldesa es que no vengan y no el de unirnos, evidentemente toda la clase política, que somos políticos, 3 de los que estamos aquí ahora mismo, pero que político es tan sencillo como que dedicarnos durante un tiempo a los asuntos, en este caso de nuestro municipio, de nuestra ciudad, y yo sí lo digo, será una patología o no, pero lo que está claro es que la patología muchas veces es social en este caso, y muchas veces es más de los políticos, más que de los políticos es de la propia sociedad, que ha aceptado que esos políticos puedan dejar de un lado la racionalidad y también ha abandonado el afán de aprender y la pedagogía, porque todo esto pasa porque esos cartageneros, esos murcianos, esos habitantes de esta región se dejan ir. Entonces, ensayado el lamento, yo eso lo comparto con Pepe, yo siempre lo comento, que nos hemos lamentado mucho y que luego es verdad que a la hora de rematar, pues fíjate, uno se fija en las 2 veces que nos hemos movilizado, en el sentido que entiende la gente de manifestación y de movilización, vaya por ahí mi admiración a los que realmente se manifestaban. Y estoy hablando de la transición y de antes de la transición, porque me vais a perdonar y no quiero faltarle a nadie. Cuando nos hemos manifestado por el Rosell y hemos dejado que el Rosell siga sin ser un hospital general, y nos hemos manifestado por el Mar Menor y hemos permitido que el PP participara activamente de la manifestación por el Mar Menor, hemos demostrado que una manifestación no vale para nada. Entonces, evidentemente, creo que la solución sería encontrar políticos que pueden estar aquí, allí o en otro sitio, que fueran capaces de sentarse con el de enfrente. Pero sí hay una patología, que es que la alcaldesa que tenemos en Cartagena, que podría ser otro o podría ser otra, pero en este caso es la que hay, no quiere sentarse, no ya con el principal partido de la oposición, sino que no quiere dar explicaciones ante la sociedad civil, que sois vosotros, y no quiere dar explicaciones tampoco, ni dejar que las den todas esas instituciones que están ahí detrás, participadas por el Ayuntamiento de Cartagena. Porque en todas ellas tiene mando el Ayuntamiento de Cartagena, y si no tiene representación. Y como ha dicho Salva, podían haber venido, si no el primero, el segundo o el quinto en el escalafón, porque cuando hay cualquier sarao, están allí, y eso lo garantiza yo.
Bueno, hay algo que sí que tengo que lanzar una lanza a nuestro favor, y es que incluso dos partidos ideológicamente contrariados, y en esto está Virginia también, conseguimos ponernos de acuerdo también en la Asamblea con el tema de Caetra. Y eso también es lo que al principio también he dicho yo que es lo que debe de ser la política. Al final creo que independientemente de la ideología, cuando uno es alcalde o alcaldesa de un municipio, la ideología ya no existe. Solo existe una, que es defender a tus vecinos y tus vecinas más allá de lo que cada uno piense, por supuesto, libremente. Pero usted ha dado una lista que hay que recordar que, por ejemplo, la pérdida del parque tecnológico, el mantenimiento de una comisaría en la Policía Nacional, el traslado a Murcia al Instituto Anatómico Forense, la suspensión del Departamento Marítimo, el traslado de la Delegación Provincial de Cultura, el cierre de la cárcel de San Antón, la división de la comarca, etcétera, 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 es por una cuestión ideológica. Y aquí hay un catedrático en empresariales o en economía, y usted que también estudia economía, y es que al final el centralismo es más barato. El centralismo y centralizar es más barato que descentralizar. Esa es la idea que tienen las derechas en esta región desde hace 30 años. Porque al final la descentralización debe de darse en una sencilla razón para que la administración en este caso y que las instituciones lleguen al ciudadano de una manera pues, más eficaz. Y el Partido Popular ha hecho lo que ideológicamente piensa y hace la derecha, que es centralizarlo todo en un punto de esta región, porque para ellos es más barato. Y aquí está el profesor Cerezuela diciendo que no con la cabeza, y estoy de acuerdo con él, porque no es más barato. Al final, la ideología, por supuesto, que también interviene en estos aspectos. Y es que en esta región llevamos con el mismo color político 30 años, y no es verdad que solo hayan gobernado dos partidos políticos esta región. De momento 4, y una parte de ella contra Fuera. O sea, 4 partidos políticos han gobernado esta región, y en los últimos 30, en este caso, 3 partidos. En la lista que te he dicho, al final, ha sido todo, ¿no?, centralizado durante los últimos 30 años. Y eso también hay que hacernos ver a la hora de ir a votar y elegir a quien nos representa. Yo lo tengo muy claro. Al final, yo, además, con Jesús y con otros concejales, con otros compañeros, hablamos mucho de estas cosas, y es que al final, cuando uno es concejal o diputado de la Asamblea o del Ayuntamiento, no es el concejal de MC, el que está aquí esta tarde, o el concejal del PSOE o la diputada de Vox. Somos diputados y representantes públicos que en este caso defendemos o debemos de defender no una sigla política, sino también a lo que realmente nos representa. Y eso es lo que nosotros, lo ha dicho Jesús también antes, hemos intentado y estamos intentando también en Cartagena, ¿no?, en llegar a acuerdos, porque creemos que cuando las cosas se enconan o cuando las cosas no salen, pues al final los únicos perjudicados no solo somos nosotros, sino también porque al final, aunque seamos políticos, también sufrimos y también pues, vivimos en este municipio, y por supuesto no vamos a consentir, o creo que no hay nadie que pueda consentir, no, que su municipio esté por encima de cualquier otra cosa. Es verdad que la señora Arroyo con estos actos, que no solo la Asamblea lo ha mandatado, sino también el Ayuntamiento y el Pleno Municipal, porque no da caso a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que solo le piden una cosa, que es coherencia. Y en eso es lo que estamos de acuerdo y es lo que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Yo no soy específicamente defensora de Cartagena, al ser diputada regional, defiendo los intereses de todos los ciudadanos de esta región. Sí. Vuelvo otra vez a empezar. Como diputada regional yo defiendo los intereses de todos los ciudadanos de esta región. Yo sí que me he tomado esa tarea muy en serio. Por lo tanto, me gustaría hacer varias aclaraciones. Sé que la pregunta no iba directamente para mí, al no ser una concejal de Cartagena, pero sí me gustaría volver un poco a los temas que hemos empezado, especialmente con el señor Muelas, que ha comentado que la política y las personas que a veces se meten en política pecan de tirar más hacia su partido político que hacia aquellos que deberían de defender y aquellos que deberían hacer que su vida mejore. Sí me gustaría comentar que el problema que tenemos aquí en España, quizá, no sé si en otros países también, pero especialmente en España, es que la gente que se mete en política, que son políticos profesionales y que no vienen de unas carreras y de haberse ganado la vida fuera de la política, dependen
de aquello que le dice su partido político. Entonces, ahí es donde está la clave, ahí es donde está el problema. Por eso, desgraciadamente, cuando a veces se invita a partidos políticos a estas sesiones, en vez de concentrarse en el objetivo, en sacar adelante un proyecto, por aquí hemos venido pues, a hablar de CAETRA, a hablar del CITEC, a ver cómo podemos encontrar sinergias, cómo podemos aunar esfuerzos para hacer que la lógica se imponga y que la razón se imponga y que los centros estén donde deben de estar, no porque sea Cartagena, sino porque Cartagena tiene la información, tiene una experiencia y unas empresas y unas tecnologías y unas universidades y unos centros de ciberseguridad y un personal especializado desde hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con la defensa, pues en vez de enfocarnos a veces en conseguir esas sinergias y en conseguir que el CITEC se establezca en Cartagena o su comarca, al final lo que hacemos es intentar decir que uno lo ha hecho mal, que el otro no está, que el otro no ha venido, que en su momento no se votó, para intentar conseguir unos votos que no sé si eso realmente vaya a beneficiar o no a la ciudad de Cartagena. Yo creo que lo que sí que iba a beneficiar a la ciudad de Cartagena es que se dejaran los colores políticos atrás, se unieran los esfuerzos y se explicara lógicamente por qué tiene que estar el CITEC en Cartagena. Y a mí me gustaría volver un poco a ese tema. Lo que es el CITEC, que es el Centro de Innovación Tecnológica del Espacio Cognitivo y Ciberdefensa. ¿Y qué es lo que hace este centro? El CITEC es una incubadora de startups que se dedica a impulsar el desarrollo de tecnologías en defensa en el espacio cognitivo y la ciberdefensa. Y es un centro de colaboración tecnológica con organismos de investigación, universidades y entidades de la defensa nacionales e internacionales. Esto tiene que permitir el desarrollo de proyectos de I+D para el avance de capacidades en el ámbito cognitivo y también propiciar la transferencia tecnológica hacia el sector empresarial. ¿Por qué entonces tiene que estar el CITEC en Cartagena? Pues porque el ecosistema de defensa está en Cartagena. Porque el Centro de Ciberseguridad de la Armada Española está en el Arsenal de Cartagena. Porque las empresas trabajando en ciberseguridad, Indra, M. Torres, que está en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo, o Navantia, que está aquí en Cartagena. Porque el Centro de Colaboración Tecnológica con unidades de defensa nacionales e internacionales se hace desde aquí, desde Cartagena. Y porque quien realiza la formación especializada en defensa es la UPCT, que imparte másters de ciberseguridad, comunicaciones seguras, guerra electrónica, drones y sistemas autonómicos. Y además, aquí está, como ha dicho el señor Pepe Muelas, la Escuela Superior de Telecomunicaciones. Por lo tanto, tiene sentido que en este caso el CITEC, dentro del programa CAETRA, se establezca en la comarca de Cartagena. En la comarca de Cartagena y no en otra parte, porque sus empresas y su ecosistema está aquí. Pero quizá no todo dentro de CAETRA tenga que establecerse en la comarca de Cartagena, porque tenemos ciudades como Lorca que tienen experiencia en reconstrucción, porque tenemos ciudades como Alcantarilla que tiene una escuela militar de paracaidismo y quizá también allí se tengan que establecer ciertas áreas. Entonces, ¿por qué nos hemos unido todos los partidos políticos en la Asamblea a excepción de uno? Porque todos ellos en este momento hemos entendido que la lógica marca que el CITEC, en este caso, esté en Cartagena o su comarca. Pero, si es verdad, hay partidos políticos o hay ciertas personas dentro de los partidos políticos que han decidido tomar una decisión política. Una decisión que no es racional, que no beneficia a los ciudadanos. Pero de ahí muy importante lo que ha dicho el señor Muelas. Vosotros al final sois ciudadanos que votan. Vosotros tenéis que tener esa memoria de quién es el que realmente trabaja por los ciudadanos a los que sirve. Si eres concejal, pues en tu ciudad a la que sirves, en tu municipio. Si eres diputado, a todos los ciudadanos de la región. Muy importante que las personas tengan su mentalidad crítica y recuerden estas cosas. Muy importante no dejar pasar que los políticos hagan su trabajo. Y los políticos deberían de ser líderes y buenos gestores.
y no deberían de estar para beneficiarse a sí mismos, sino para beneficiar a aquellos a los que sirven. Por lo tanto, muy importante que vosotros estéis aquí y muy importante que vosotros votéis acorde a aquello que realmente os beneficia. Pasamos muy rápido el turno de preguntas. Si puede ser, porque yo no... Voy a ser muy breve. Vamos a ver, agradecer en primer lugar la participación a todos los ponentes. Creo que la charla de hoy para mí ha sido muy interesante y para todos los presentes. Para quien no me conozca, me llamo Ramón Pagán, estoy en la Asociación Pacto por el Mar Menor, soy ingeniero químico, me muevo en el mundo de la ciencia y quiero exponer y hacer una pregunta. Lo primero es que tenemos que movernos en el mundo del raciocinio, de la razón, de la ciencia. Todo eso hace, como bien ha dicho Virginia, que el punto más adecuado para poner ese centro en la región es Cartagena, por la universidad, por la infraestructura industrial que hay de defensa en la propia ciudad de Cartagena. Esto no es la primera vez que pasa. Tengo memoria, soy mayor. Yo quiero recordar dos hechos. Uno fue cuando se estimaba que el centro de productos derivados de la refinería de Escombreras, manejados por CAMSA, se tenía que ubicar en Murcia, porque así lo había decidido en ese momento el presidente de la comunidad autónoma. Eso me pareció un error garrafal, porque suponía que productos que salían de la refinería tendrían que ir a Murcia para almacenarse, para luego en su distribución volver a Cartagena y salir por el puerto de Cartagena. Era absurdo completamente. Pues la cerrazón les dijo que había que llevárselo a Murcia sí o sí, porque eso suponía X puestos de trabajo. Afortunadamente aquello no sucedió. Supongo que fue al final el gobierno central el que tuvo que decir: el almacenamiento de esa refinería tiene que estar junto a la refinería y está al lado del pueblo de Alumbres, entre Alumbres y Escombreras. Bueno, pues va a pasar lo mismo con esto, espero. Va a pasar lo mismo con esto, espero. Que se imponga la razón y no los favoritismos que pueda haber dentro de un partido. Porque al final lo que se tiene que defender es el interés público y el interés de la economía, ya no solamente de Cartagena, sino de la región de Murcia y de la nación española. No los intereses de un señor o de dos. Y ahora, y ya termino, recuerdo perfectamente cuando en el año 1992 salió Cartagena a la calle defendiendo el trabajo de la cantidad de empresas que se estaban cerrando, y hubo un alcalde, que entonces era el alcalde socialista, y lo tengo que decir, José Antonio Alonso, que no participó en la manifestación, y el pueblo de Cartagena gritaba en esa manifestación: ¿dónde está nuestro alcalde? Le costó el puesto, y desde entonces no se ha levantado el Partido Socialista en Cartagena. ¿Vale? Así que lo que os pido es: no miremos para atrás, miremos al futuro y pongamos solución a los problemas que tenemos. Y usemos la... Cuando la manifestación, yo es que trabajo en Repsol, entonces sé de qué me está hablando, conozco la refinería antigua, conozco las modernizaciones, conozco todo lo que, y conozco la pérdida que se tuvo en los años 90, porque yo estaba en la calle, era un estudiante, estaba ahí en el paseo, y lo que ocurrió en Cartagena. Se nos ha escapado un detalle, y ese detalle ha sido: cuando el pueblo de Cartagena, la ciudad de Cartagena, salió a la calle, se le escuchó. Es cierto que se perdieron empresas, pero el Valle de Escombreras, a posteriori y a raíz de eso, se hicieron inversiones en los años siguientes, se fueron haciendo modernizaciones, se fueron creando nuevas empresas y se fueron creando muchos puestos de trabajo. A lo mejor lo que tiene que hacer la ciudad de Cartagena es salir a la calle y reivindicarse lo que hay, porque si no lo hace,
y ha tenido resultados, lo que estaba diciendo el señor Muela. Hay que vivir de la historia y hay que tener memoria. Y la memoria es que las personas tenemos que trabajar con coherencia, con sentido común. Aquí no me vale a mí ahora que, bueno, se han perdido muchas cosas, pero otras se han ganado. Tenemos la mejor refinería de Europa, con la mayor inversión que se ha hecho en España en su historia. Estamos sacando cosas que no tiene otras ciudades de España. Pues vamos a aprovechar de lo que nos ha servido, vamos a utilizar las cosas de una manera coherente. Oye, y si hay que salir, y si hay que protestar, y si hay que hacer, vamos a hacerlo, porque a posteriori tendremos los resultados, pero siempre con sentido común, con educación y con raciocinio. Y ahí tendremos las cosas, porque creo que es lo que realmente esto nos va a llevar a un futuro. Muchas gracias. Yo te decía que José Antonio Alonso no salió a la calle. Parece ser que los asuntos de Cartagena solamente incumben al Ayuntamiento de Cartagena. La Asamblea Regional y el gobierno de esta comunidad autónoma gobierna para los 45 municipios de esta comunidad autónoma. No solamente depende de José Antonio Alonso, en aquel momento también estaba Collado, que también se quedó encerrado. ¿Vale? Por aquí iba a venir Ibarra, no sé si ha venido o no, pero explica muy bien en la película y en sus libros y en la película qué es lo que ocurría realmente con Cartagena. Cartagena, este hombre decía que realmente Cartagena salió a la calle y se le escuchó. Hubieron 186 manifestaciones en un año y no la escuchaba nadie, solamente cuando se quemó la asamblea. Cuando se lió gorda, y no estoy diciendo con esto que se tenga que liar ahora, pero es solamente cuando se le escuchó, porque durante 186 manifestaciones nadie le hizo ni puñetero caso. José Antonio Alonso no salió a la calle, Felipe González estaba escondido y Collado también. Y también quería decir, por eso precisamente, y te lo quería decir también a Virginia, que no me refería a los concejales del Ayuntamiento de Cartagena, los que tienen que defender a Cartagena, es también un criterio desde la Asamblea Regional y desde el Gobierno Regional que tiene que gobernar no solamente para una ciudad. De hecho, Antonio García lo ha hecho en varias ocasiones, el 70%, y en este informe que tengo aquí no es el 70%, sino el 74% del presupuesto regional se invierte en una sola ciudad, que es Murcia. Y el 26% se reparte entre 44 municipios restantes. Entonces, es también la Asamblea Regional que debe de tener un criterio homogéneo y que nunca se ha cumplido para toda la región, gobernar para toda la región, incluido Cartagena. Cartagena no pretende, y yo de aquí estoy, porque estoy viendo que se me ha malinterpretado, o se le quiere malinterpretar, no estoy reclamando que todo tenga que venir a Cartagena, sino lo que le pertenece. Un señor de aquí, no sabía quién había dicho, que hace el Centro de la Conserva en la Unión. No, debe estar en Molina de Segura. Pues a Cartagena lo mismo, lo que le pertenece. No queremos ni una más ni una menos. Y lo que está incumplido desde el principio, desde 1982, es que la comunidad autónoma, y en el título 8 de la Constitución, la obligación de la Constitución de la comunidad autónoma, lo que dice es que la comunidad autónoma tiene que seguir descentralizando el poder del Estado, por obligación. Ese es el espíritu de las comunidades autónomas, ¿vale? Y aquí no se ha hecho. Se ha hecho todo, bueno, ni se han desarrollado las comarcas. Y no solamente se desarrollan, sino que hasta se pretende desmembrar la de Cartagena para que tenga menos poder. Ya está. Sí que es una iniciativa del Info. No dice que sea una iniciativa de Cartagena ni nada. Dice que es una iniciativa del Info que se encargará de habilitar el empleo cualificado. Les recuerdo que aquí en Cartagena estaba uno de los valores que tenía Cartagena era el empleo cualificado. Y el empleo cualificado estaba en el INEM de Cartagena, que se trasladó al SEP de Murcia, donde está la opinión. Seguramente el sindicalista lo sabrá mejor que yo. El empleo cualificado, yo estoy convencido de que es una estrategia de por qué se han llevado el Info a Murcia. O sea, se lo han llevado a Murcia. Saldrán más de 1.500 certificaciones, vamos a ver. Fomentar la innovación abierta, resuelvan retos, no, dice, ayudarán a las empresas a obtener certificación de sistemas y de productos, habilitándolas de seguridad y otros servicios. ¿Quién las va a habilitar? Pues desde allí, desde el Info y desde el centro científico, desde el parque científico, van a hacer muy bien la habilitación de empleo cualificado. Ya no tenemos en Cartagena empleo cualificado. El empleo cualificado lo darán desde Murcia. Punto. Los millones se van
a los cursos formativos, al empleo cualificado y a la cualificación y a la habilitación de sistemas y productos, pero es que más adelante dice que son las que se encargará de facilitar la licitación a empresas. La licitación, ¿qué me hablan? Vamos a ver. ¿Quién se encarga de licitar las empresas del puerto? ¿Hay alguna empresa cartagena? Ninguna. Venga, bueno, con eso quería decir. Estoy de acuerdo contigo, creo que, y además, si hablas con José Antonio, él también te lo puedo decir que fue su gran error y él lo reconoce, ¿no? Él no manifestaba encabezar esas manifestaciones, y creo que Noelia lo puede también pagar y pues, probablemente también se pueda arrepentir, pero es verdad que luego a la gente, como bien ha dicho Virginia, y el señor Muela, pues al final creo que debe de mostrar más raciocinio o de pensar a la hora de votar con una mirada un poco más crítica. Pero yo creo que al final nos estamos metiendo en una postura un poco catastrofista y a lo que nos viene esta tarde a hablar es Caetra. Y Caetra nace de una inversión multimillonaria. O sea, Caetra, lo hemos dicho antes, es porque cuando el gobierno de España decide invertir 6.000 millones de euros en la construcción o hacer que Cartagena sea una de las 10 ciudades, como bien ha señalado el señor Muela, de fabricación de submarinos del mundo, es porque viene una inversión multimillonaria y hace que las empresas, en este caso, como es Tomás Martínez Pagán y la COE, pues se empiecen, ¿no?, a preguntar y a manifestar. O sea, no estamos en la antesala del año 1992. O sea, porque lo que sí hay claro es que una de las empresas más importantes del sector naval y de la defensa tiene la carga garantizada gracias también a la construcción de esos 6.000. O podremos debatir si debemos de ser más cualificados, si hay que realmente la industria auxiliar, que ahora está en huelga y en manifestaciones, deben de integrarse dentro de Navantia, pero eso es gracias también a la política, que no se nos puede olvidar, y a la apuesta decidida de parte de un gobierno. O sea, yo al final creo que no debemos de hacernos... O sea, creo que la situación de Caetra, que vuelvo a repetir, que nadie, yo no sé lo que el gobierno, creo fielmente, esto es una apreciación personal, es que el gobierno de López Miras se ha metido en un callejón sin salida que ahora mismo no sabe ni cómo salir, simple y llanamente por el postureo e intentar meterse en algo que la comunidad autónoma no tiene competencia ninguna, como es la defensa del país, que al final es una competencia nacional y estatal. Y entonces, al final, para intentar tapar esa inversión, nos inventamos algo que ha desarrollado ya COE y Tomás, lo cogemos, le ponemos, lo he dicho antes, una estrategia de marketing, vamos a crear un centro tecnológico, que bueno, yo no he estado en el centro tecnológico, Jesús se ha estado, no sé cómo será eso de grande, o si ha visto la web encendida, o si es el cuarto de escoba, que eso sí, dinero en placas se gasta, porque también han puesto una en el CEIC, con Caetra, pero realmente creo que esta tarde no han venido porque ni ellos mismos saben explicar qué es Caetra, porque dice 16,5 millones de euros, 1.500 empleos, desde el año 2022 llevan con esto, yo no sé cuántos empleos de los 1.500 se han creado ya. La ZAL tiene 23.000. Por eso. ¿Te imaginas 23.000 sí, puestos de trabajo en Cartagena ahora? Sí, claro que sí, pero pues sí que al final hablamos siempre de cifras de puestos de trabajo y luego de 23.000, por lo mejor no son 23 y decimos, oh, son 3. ¿No? Porque al final, en esto de la demagogia política, y en eso también me entro, al final hace que vendamos cosas que luego no sepamos gestionar. Y creo que Caetra y Jesús, que estuvo también en aquella improvisada junta de portavoces, la señora Arroyo ya empezó a decir que bueno, que aquí no era un centro tecnológico, sino que era más bien, pues bueno, que se iban a juntar 4 allí, iban a... Sí, unos becarios. Sí, no, ya termino. Simple y llanamente creo que por eso esta tarde no dan la cara. Porque ni ellos mismos se creen su propia mentira. Porque esa es la realidad. Porque Caetra al final nace de una inversión del gobierno de España, y en esto sí que empiezan a hablar en politiqué, como bien ha dicho Virginia, y es que el Partido Popular no sabe cómo tapar el agujero de que otra administración invierta en Cartagena. Y al final eso es lo que nos mata. A los políticos en general. Puedes recordar a Díez de Revenga cómo le sentaron los 400 millones invertidos en submarino. Exacto. Puedes recordar sus declaraciones de Díez de Revenga. Todo un consejero de fomento de la ciudad de Murcia. Nos quedan 5 minutos y hay que hacer unas últimas palabras. Pido, por favor, unas palabras para No sé por dónde empezar con
pero es muy rápido lo que voy a explicar. Creo que dependería en gran parte de los políticos que están aquí esta tarde hacer un planteamiento con respecto a una nueva ley electoral, un planteamiento a nivel social, a nivel... No estoy hablando aquí en Cartagena, estoy hablando a nivel nacional. Una responsabilidad política directa. Y esto viene por una razón muy sencilla. Cuando todos los políticos que van cambiando y sucediéndose en los puestos, realmente lo que queda son una serie de administrativos que son los que mandan al final en toda la comunidad autónoma y que son los que están fastidiando todo este tema. No olvidemos los intereses ocultos. Yo creo que lo que más le asusta a este ayuntamiento es que si viniese esto para acá, tendría que pedir recalificar una serie de terrenos que ahora están metidos en un plan de ordenación urbana que es un auténtico desastre y que no sabían cómo gestionarlo. Creo que no saben ni cómo gestionar lo que quieren ganar. Fijar hasta dónde llego. Yo soy muy mal pensado, pero ¿dónde vamos a meter todo ese desarrollo tal como está planteada la ciudad? Sin medio de transporte, sin medio de comunicaciones, la defensa, muy bien. Pero yo cuando oigo todo lo que está pasando, yo pienso, y los técnicos municipales que tenemos aquí 40 años, que son los que nos han llevado a esto, junto con la administración centralista de Murcia, que es la que los ordena, y aquí ¿quién pone orden? ¿Cuántos políticos se han planteado coger ahora mismo y denunciar a técnicos municipales que no han llevado a la ruina, que no han costado dinero y que están corruptos? ¿Cuántos políticos se lo han planteado en serio? Yo creo que ninguno. ¿Cuántos se plantean hacer una ronda en los centros educativos para concienciar a la gente de lo que significa votar? Y más en Cartagena. Porque luego llega a la parte participativa en los votos, vota un 60% de la población, coño, y con todo lo que critican aquí al PP, pero el que más votos ha sacado. Y eso se le olvida a la gente. Dame el micrófono que parece un... Yo simplemente quería lanzar la reflexión en base a que se pide mucho a la política y evidentemente hay que pedir a la política, pero se ha comentado durante la ponencia que hay que apuntar a la ciudadanía directamente. Se hablaba de una enfermedad patológica, yo lo llamaría una anestesia que hay. En general lo veo sobre todo en mi generación, yo acabo de cumplir 28 años, estoy rodeado de todos ustedes que tienen casi todos más edad que yo y ustedes a lo mejor lo plantean de esa forma. Yo lo veo más todavía en mi generación. Y creo que hay que poner mucho el foco en que los mensajes que hay que llevar por parte, en este caso de los políticos, pero también de todas las administraciones y organizaciones posibles, es a que un cartagenero de a pie sea capaz de plantear y explicar, porque nosotros aquí, al final todos los que hemos venido, estamos de acuerdo y nos podemos regodear en nuestro cartagenerismo, darnos golpes de pecho, pero creo que al final ni el 95%, y creo que me quedo corto, el 95% de la gente no sabe explicar. En un caso tan claro como el de Caetra, no sabría explicarle a una persona que vive en Murcia por qué tiene razón y por qué Caetra debería estar en Cartagena, mucho menos con otros temas. Entonces creo que habría que hacer una reflexión en base a eso y dirigir el mensaje también a la población, más allá de, por supuesto, a la política, que sabemos todos que tiene que estar ahí. Me llamo Pencho, muchos me conocéis, aunque a la alcaldesa no le gusta conocerme, pero bueno, eso es lo de menos. En principio, agradecerle a Origen, Salva, que hayamos podido tener esta tertulia, esta asamblea, para informarnos de cosas que desconocemos. Porque aquí en Cartagena parece ser que para que se ponga una solución tiene que haber una desgracia. ¿Por qué digo esto? Yo llevo muchos años luchando por el tema de la vía del tren en el barrio Peral y hubieron que haber 7 muertos para que se cambiara esa vía del tren. Si no, estaría ahí. Estuve también en la quema de la asamblea y si no se hubiese quemado la asamblea, pues estaríamos como estamos hoy día. Yo digo que me ha gustado la intervención de la compañera, como quiere llamarle, de voz, que Virginia, que efectivamente aquí hay mucha poca agradecida. Y entonces, así nos va Cartagena. Yo siempre digo, aquí hay muchos lameculos y pocos reverdes. En Cartagena. Y es la verdad.
Bueno, a mí me han puesto que soy profesional de la pancarta y la manifestación, porque yo reivindico las cosas justas para Cartagena, lo demás. Y bueno, ahora mismo soy portavoz de la plataforma de suelos contaminados, soy portavoz del tema de la infraestructura ferroviaria, bueno, en todos los sitios donde hay que estar. Estoy en la defensa por la Junta por la Salud. Yo creo que los cartageneros aquí nada más que nos dan pan y circo. Y, oye, y nos tiramos a la calle, y las pruebas las hemos tenido ahora. Vienen las fallas de Valencia, venga, miles de personas a la calle. Y yo digo, joder, y mientras veo como la gente está durmiendo en las calles, como hay gente que no tiene para comer, como una serie de cosas. Y ahora, venga, ahora el Faralay. Yo creo que no sabía si estaba en Sevilla o en Cartagena. Y, bueno, y aquí vamos de fiesta en fiesta. Pero los problemas que realmente le importan a la ciudadanía, eso parece ser que no existe. Yo ya, al final, llegamos al convencimiento de que la política, a mí me decía uno, dice, la política o de líder o de lejos. De líder para chupar y de lejos porque no tiene nada. Y al final es que la verdad que llego al convencimiento de que cuando vamos a hablar con un político, pues se ríe de nosotros. Yo estoy cansado ya, bueno, la gente, la prueba la tenéis, que gente va en Cartagena a ver los plenos, que son donde se supone que está la vida social, nadie. Yo iba y ya al final he dejado de ir. Porque al final, bueno, al final me tenían que echar. Y bueno, para que no me tengan que echar, pues no voy. Pero hemos perdido la credibilidad en los políticos. Yo ahora mismo he insistido mucho. Hemos hecho en los plenos, sin ir más lejos, una declaración institucional para que los trenes no pasen por las zonas de población, las mercancías. Y ahora, y para que el AVE, si llega, que no divida los barrios. Y esa declaración que se firma en 2018, 2023 ya no vale. Pero es que somos dos tipos. Lo que tú decías en Cartagena, ¿cómo es posible que en el año 2006 firmara un convenio para llegar de Cartagena, en Cartagena igual que en Murcia, y Cartagena tuviera que pagar el 25% de la obra y Murcia paga el 8%? Yo no quiero ser más que los murcianos, pero menos tampoco. Y en fin, no me voy a enrollar más. Primero quisiera daros las gracias a todos los que habéis tenido valentía en venir, a todos los que habéis sido claros, que habéis sido todos en este sentido. Particularmente quiero significar a las personas, primero a Pepe Muelas, porque fue el primero que me dijo bien cuando le pareció el acto que íbamos a realizar, y posteriormente, debido al bajón de adrenalina de algunos de los que estaban incluidos en la lista, y que por las circunstancias que sabemos pues no han venido, a Virginia. Cuando le llamé fue un impulso también muy grande, vi su vídeo y bueno, digo, hay que traerlo para que explique, para que vea, para que nos diga en este sentido la lucha desde la Asamblea, de los pocos políticos de la Asamblea que te puedo decir que todo el tiempo que te puedo decir, y tú estás ahí. Es que en 45 años ella ha sido la más reivindicativa, sí, por un poquito de María Marín. Se acabó. Ah, por cierto. Es algo inaudito. También se quitó. Es que ha sido la única política que ha ido a decir por qué va a caer la Murcia. ¿Sabes cuál fue la contestación? Está en un esquema. La contestación de este señor, que fue el gobierno regional lo ha decidido, por lo tanto, eso le contestaron a ustedes. Esa fue la contestación, no digo más explicación. Esto lo ha decidido el gobierno regional y ya está. Esa fue la contestación que le dijo el señor que había en la asamblea, le contestó. Pero vamos, ¿qué quiere que le diga? Los que somos cartagenos nos sentimos con un poquito de esto. Fue un honor muy grande, además con muchísima categoría. Sí. También mencionar María Marín, porque aquí tiene que haber un conjunto, que es lo que al principio se os dijo. Origen, cabe todos los colores, de todos los sabores, de todos los globos, amarillo, verde, violeta, me da igual, nos da igual en ese sentido, con un único fin, que es la ciudad, que es la comarca, que es España, que es Europa, pero es donde vivimos, particularmente aquí. Y ya está. Y también me gustaría nombrar a María Marín, que se encuentra mala, diputada también de la Asamblea, que no ha podido venir. Me hubiera gustado, bueno, la conozco personalmente, una muy buena luchadora por temas de Cartagena en este sentido también. Me gustaría también, José Luis, director de la UNED, agradecer, ni más ni menos, ven para acá, muy rapidito. Gracias a él tenemos lo que es la sala también, gracias José. Y más en este espacio,
¿Por qué decidimos hacerlo en Leones? Pues bueno, pues libre, pensamiento, saber, conocimiento, y no tenemos por qué... es que me parece, y lo digo a nivel personal, infantil las respuestas que nos daban para no venir. No han venido porque no han querido, punto. Esa es su responsabilidad y ellos tendrán que tener. Yo ya no entro ni en pensamientos ni en temas políticos. Me habéis parecido todos estupendos. Alfonso, Manolico, Jesús, Virginia, Pepe y Fernando. Saludaros particularmente a Fernando. Y que quieren seguir haciendo charlas. Tenéis ahí, quien quiera, una hoja para apuntar, correo electrónico, teléfono, no sé qué comunicación. Muchas gracias y hasta la próxima.